estaríamos cerrando lo que es el modelo, no cerrando el modelo clásico, pero sí las primeras aportaciones, muchachos, de cómo se estudia el comercio internacional. Ya veíamos que el comercio internacional, desde el punto de vista de la ventaja absoluta, pues es casi imposible de estudiar, en el sentido de que alguien siempre va a tener la ventaja sobre nosotros. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ese es el problema. O sea, alguien va a ser siempre más eficiente que nosotros. Permítanme un segundo. Ahí está. Ángel. Ángel, ¿ya se pudo unir a clase? Perdón, hijo. Me está pareciendo que hay personas que no se han unido a clase. Ya está. Perdón, muchachos. Entonces, les comentaba respecto al comercio, estos dos son los dos primeros modelos, y sobre el modelo de ventaja relativa, muchachos, comienza a desarrollarse lo que son los primeros modelos del comercio internacional, ya más en forma, aunque estos se van modificando, muchachos. ¿Es el mismo patrón o los mismos modelos de comercio actuales a los anteriores o se han modificado? Se han modificado, ¿no? Se han modificado, ¿no? Es más, no vamos tan lejos, muchachos. A ustedes les tocó ver este cambio, ¿no? Es lo mismo el TLCAN al TEMEC. Sí, pero le cambiaron el nombre, ¿no? ¿Seguros? Ojo. No. No, porque No, cambiaron en algunas Han hecho cláusulas, tratado ¿no? y el a TMX ver, dígame, a ver, Anselmo dice que le cambiaron. Vianey, ¿qué dice? que el Telecan era un tratado y el TMX es un acuerdo. Exacto, aguas, Alicia, en eso sí. Bien lo señala su compañera Vianey. El TLCAN, muchachos, y eso es importante. Dicen que las traducciones no importan, pero sí importan. Aquí acuérdense, el TLCAN, muchachos, era un tratado de libre comercio. Si nosotros tomamos las siglas en inglés tal cual es UMSCA, ahora sí que Acuerdo Comercial Estados Unidos, Canadá. Ajá, Estados Unidos, México, Canadá. Acuerdo comercial. Ustedes que se dedican a esto de los negocios internacionales, muchachos, y que son más rígidos en los términos, ¿es lo mismo un acuerdo comercial a un tratado de libre comercio, muchachos? ¿Es lo mismo? No, según yo, un tratado es como más un libre tránsito y un acuerdo es cuando hay como más beneficios y más facilidades, más no tienes un libre tránsito como tal. Ok. Entonces, vean, muchachos, allí está la definición. Son muy diferentes. Un acuerdo, yo lo tenía al revés, hija, que un acuerdo, por decir un acuerdo de comercio, tal cual, un acuerdo comercial es, México va a permitir la exportación de llantas, vamos a poner, pero eso no implica más bienes del sector automotriz, ¿no? Un acuerdo, un tratado de libre comercio, como usted bien lo menciona, es el libre tránsito de las mercancías, ¿no? Entonces, hay modificaciones, por eso es importante tener en cuenta esto. Con base en esta pequeña recapitulación, muchachos, vamos a revisar la tarea, lo que habíamos hecho, el ejercicio, y vamos a ver lo que serían los otros modelos para estudiar el comercio internacional, cómo se han ido modificando, porque ya no solamente es con base en los costos, porque se empieza a tomar en cuenta el capital, el trabajo. Vamos a ver, muchachos, que surgen las nuevas teorías del comercio internacional, de cómo estudiar el comercio internacional, muchachos. Es más, la concentración en algunas áreas, lo que es no sé si han escuchado hablar del diamante de Porter. No, profesora.
¿No? Ok, No. vamos a ver el diamante de Porter. ¿Qué es el diamante de Porter? El diamante de Porter dice, ok, ¿qué es ser competitivo? O sea, todos nosotros, muchachos, cuando hablamos de comercio, cuando hablamos de industrias, hablamos de, es que hay que ser competitivo, pero jamás hemos definido qué es ser competitivo. Entonces vamos a tomar esos análisis para estudiar lo que es la nueva teoría del comercio internacional. Ojo, muchachos, no porque hablemos de la nueva teoría del comercio internacional, significa que es parte de estos modelos de ventaja relativa hayan dejado de existir o que ya no se usen, sino que van surgiendo nuevos modelos de comercio y en un país pueden subsistir 4, 5, 6 formas de distintas de comercio internacional, muchachos, dependiendo de la industria, del sector, es más, hasta de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, déjenme, ahora sí ya, comenzar a compartir pantalla. Si me escuchan que me trabo mucho, muchachos, y ando más gangosa de lo normal, una disculpa, vivan las alergias. Ando una disculpa por ello. Entonces, déjenme empezar a compartir pizarrón. Está raro. El pizarrón me está haciendo complot. Aquí está. Me está abriendo dos ventanas. Perdón, muchachos. Dificultades técnicas, como siempre. Es más, no sé por qué tengo abiertas dos ventanas. Permítanme un tantito. No sé por qué me esperan. Perdón, muchachos. Esto pasa cuando fallan las aplicaciones. No se preocupe, maestra. Dicen, era mi bebé. Maestra, Mande, hija. ¿qué puedo solicitar? Es Mande, que chaparrita. llega. No, chaparrita, no te preocupes, ¿Qué puedo todavía no solicitar? pasa. Es que voy a... No, hija, a ver, te escucho ok, desfasado el bueno. audio. Vamos a ver el Tranquila, ejercicio, ¿no? Sí, apenas vamos a resolver el ejercicio. Estábamos viendo una pequeña introducción al tema, tú tranquila. Nada más que tuve una pequeña falla técnica y estoy tratando de volver a poner el pizarrón. Ok, muchas gracias. No, de qué, hija, no se preocupe. Aquí está, perdón muchachos, una disculpa. Ok, vamos a revisar el ejercicio. ¿Qué nos decía muchachos? Teníamos dos países, ambos países producen el bien Y y el bien X. ¿Sí se alcanza a ver el pizarrón muchachos antes que otra cosa? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Acuérdense, me van parando. Si ven que alguien escribe en el chat, me dicen, Miss, le están escribiendo para poder contestar. Ok. Entonces, les decía, vamos a tener dos países, producimos el bien X, el bien Y. Ajá.
tenemos las mismas condiciones de trabajo, la misma capacidad tecnológica, muchachos, somos una copia del otro. Sin embargo, por diferentes razones, nuestro país produce 500 unidades del bien X y 1000 del bien Y, mientras que el país B va a producir 950 unidades del bien X y 1700 del bien Y. Esta información, muchachos, la voy a vaciar en una pequeña tabla, eso ya lo habíamos hecho nosotros. Voy a construir rápido mi tabla. Nada más voy a pasar la información para poder realizar nuestro ejercicio. Está el bien. Somos 2 países. Se acabó. Tenemos el bien ya en unidades producidas, el bien YX, el bien Y, el país A y el país B. País B. Del país A tenemos que este produce 500 unidades de X, el país B produce 950, del bien Y este produce 1000 y el país B 1700. Es la información que tengo aquí en estos dos enunciados. Primera pregunta, dice, ¿qué país tiene la ventaja absoluta en la producción del bien X? Recuerden, muchachos, el país que tiene la ventaja absoluta consiste en quién es más eficiente produciendo más bienes. Aquí ya utilizando una menor cantidad del trabajo. Si yo comparo la producción, ya me dijeron que por X o Y razón, el país A produce 500 unidades, mientras que el país B produce 950. ¿Quién tiene la ventaja absoluta, muchachos? ¿A o B? Pues B, ¿no? B es más eficiente. Entonces, nuestra respuesta aquí sería, ¿qué país tiene la ventaja absoluta? Aquí no tenemos que hacer ningún cálculo. Nuestra respuesta es país B. ¿Estamos de acuerdo? No teníamos que hacer absolutamente nada. Hacemos lo mismo en nuestro inciso B. ¿Qué país tiene la ventaja absoluta en la producción del bien Y? ¿Quién es más eficiente produciendo el bien Y? ¿El país A o el país B? Igual el B. ¿Mandé? Igual el B. Igual el B, ¿no? 1000 contra 1700, pues es más grande 1700, ¿no? Entonces nuestra respuesta va a ser país B. Si nosotros nos quedáramos con este análisis de la ventaja absoluta, muchachos, ¿qué pasaría con el país A? ¿Estaría dentro de la economía internacional como nosotros lo entendemos? ¿Sería un miembro partícipe del comercio internacional o sería un país alejado del mundo que no tendría por qué participar? Pues yo creo que alejado, ¿no? Porque no tiene ninguna ventaja en una producción. Exacto, hijo. Con base en la ventaja absoluta, el país A sería un país alejado, tendría que ser autosuficiente porque no tiene manera de competir con el país B. Vamos a pensar que el mundo se compusiera solamente de 2 países. Sin embargo, nosotros veíamos la clase pasada que no porque un país tenga la ventaja absoluta en ambos bienes, muchachos, significa que no puede pertenecer al comercio internacional. Y es aquí cuando hablábamos del caso de las economías latinoamericanas, hacíamos énfasis en el caso de nuestra economía, ¿no? Decíamos, bueno, si lo analizamos así tal cual, muchachos, pues una ventaja absoluta que tengamos, pues sería nuestra posición, la riqueza de nuestros recursos naturales. Esa es una ventaja absoluta, que con poquito trabajo, entre comillas, y me refiero poquito trabajo, pues obtenemos relativamente fácil, frutas tropicales. ¿Es muy difícil que se produzcan en México, muchachos, o es relativamente fácil producirlas? Las frutas que se encuentran en el trópico, plátano, mango, papaya, fresas, todas ese tipo de Pues frutas. Pues es fácil, ¿no? fácil, porque somos un país que tiene buena Cosecha y todo eso. ajá, exactamente, cosecha.
Exacto, muchachos, sí, no están en lo correcto, muchachos, es relativamente fácil. No estamos diciendo que sea sencillo ni que no sea cansado, sino que entre comillas es relativamente fácil porque por el clima, por el suelo, ahora sí que por nuestra posición geográfica dentro de la distribución de climas, vegetación, todo lo que tenemos. Petróleo, muchachos. No voy a decir la tontería de que nada más se hace un hoyo y sale petróleo. Sabemos que hay que estudiar una ingeniería en eso. Pero entre comillas, vuelvo a hacer énfasis, es relativamente más fácil encontrar petróleo en México y en sus aguas profundas, muchachos, que encontrar petróleo en Cuba. A pesar de que Cuba es una isla y pensaríamos que por estar rodeado de mar y que sabemos que los grandes yacimientos petroleros se encuentran en aguas profundas, muchachos, pues resulta que Cuba pues no tiene petróleo y el petróleo que se ha llegado a encontrar en el suelo cubano, muchachos, es extremadamente sucio o pesado de refinar. Entonces, el proceso de refinación del petróleo cubano, muchachos, comparado con el proceso de refinación del petróleo mexicano, es mucho más costoso. Entonces, ahí eso nos da una ventaja absoluta, no porque seamos extremadamente buenos, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, muchachos, con base en este ejercicio, es que tenemos que estudiar que los costos, muchachos, permiten exactamente a países que no somos tan buenos o que no tenemos esa dotación de tecnología, si lo queremos ver, participar dentro del comercio internacional porque bajamos nuestros costos. ¿Cómo vamos a calcular nuestros costos? Recuerden que nos vamos a basar en la fórmula del costo de oportunidad. Voy a desplazar un poco el pizarrón hacia arriba, hasta allí, para poder contestar los incisos. Y recuerden que nos vamos a basar en la fórmula del costo de oportunidad. El costo de oportunidad de manera general es el bien que se deja de producir, abreviar, que se deja entre el bien que se desea. Esa va a ser nuestra fórmula. ¿Qué vamos a tener para el inciso C, muchachos? En el inciso C nos dice, ¿qué país tiene la ventaja relativa en la producción del bien X? Entonces nuestra fórmula va a ser el costo de oportunidad de producir X en el país A. ¿Cómo va a ser entonces mi fórmula, muchachos? Va a ser el bien X, porque es el bien que deseo producir, eso es importante. En el denominador va el bien que quiero producir y en el numerador, muchachos, va a ir el bien al que voy a renunciar, es decir, el bien Y. En este caso nos va a dar 1000 entre 500. ¿Cuánto nos da 1000 entre 500, muchachos? ¿Qué resultado les dio? 2. 2. 2. ¿Qué significa este 2, muchachos? Que una unidad de X equivale a 2 unidades de Y. ¿Y eso qué significa, mis? Que una unidad de X, para yo poder incrementar mi producción en una unidad, yo tengo que renunciar a 2 unidades de Y. Eso es lo que me está diciendo mi ejercicio, muchachos. Está bien, tú quieres incrementar tu producción de X, no hay problema, pero tienes que renunciar a la producción de Y. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me está diciendo mi ejercicio. Voy a cambiar de color, muchachos, para hacerlo con el país B. ¿Qué vamos a tener? El costo de oportunidad de producir X en el país B. ¿Qué vamos a tener? Es la misma fórmula, el bien Y entre el bien X. Y esto nos da, muchachos, 1700 entre 950. ¿Cuánto les dio de resultado, muchachos? 1.78. 1.78, gracias. Es decir, muchachos, que una unidad de X es igual o tengo que renunciar a 1.78 unidades de Y. ¿Qué país, muchachos, tiene la ventaja relativa? ¿El país A o el país B? El A. ¿Por qué el A?
el A es el rojo o el azul. El azul es el país A y el rojo es el país B. A ver, muchachos. El ¿Quién B tiene? porque tiene que renunciar a menos. Exacto. Acuérdense, muchachos, que la definición de ventaja relativa o comparativa es aquel país al que le cuesta menos, el que renuncia menos. Yo sé que estamos acostumbrados a escoger el mayor valor, pero en este caso es el menor valor. ¿Qué pasa? Si A decide incrementar su producción en una unidad, tiene que sacrificar 2 unidades completitas de Y. En cambio, el país B solamente tiene que sacrificar 1.78, aunque sea poquito, muchachos, pero el costo es menor. Por lo tanto, el país B tiene la ventaja relativa. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Sí. Voy a subir esos 2 primeros incisos y para ponerles la respuesta correcta aquí, con texto bonito. Okay. El país B tiene la ventaja relativa en la producción del bien X, punto, debido a que renuncia a una menor cantidad del bien Y. ¿Estamos de acuerdo? Alan, usted no lo había visto, pero sí la va entendiendo, hijo. Sí. De hecho, creo que ya lo había visto el cuatri pasado. ¿Ya lo había visto? Ajá. ¿En qué? ¿Es economista o es de negocios? Negocios. Ah, mire. Sí, ya me lo habían enseñado. Ajá. ¿En qué materia? Cuénteme el chisme. No me acuerdo, pero no me acuerdo cómo se llamaba la materia, pero sí había visto algo así. Ah, ok. Ajá. Gracias, Alan. Entonces, El sí, ejemplo sin problemas hasta ahorita. era con aguacates y no sé qué tanta cosa. Pero sí, sí me acuerdo. Hijo, ¿llevaba clases conmigo? ¿Era con aguacates y acero? No, azúcar. ¿Azúcar? Ajá. ¿Tomó clases conmigo el cuatri pasado? No, no, pero sí ya me lo habían enseñado. Ajá, no recuerdo en qué materia, pero sí ya. Ujú. Dios Es mío. que, Ya no ajá, está. lo que Ujú. pasa es que Sí, como dígame, hijo. llevo materias de otros cuatris, yo creo que la otra era de otro cuatrimestre, Sí, de ya uno me más dije avanzado. a lo mejor. Miss, Ok, ¿hasta aquí vamos bien, hijo? Mande, chaparrita. Sí, yo también vi algo similar en análisis macroeconómico. Sí, yo igual. Ah, es en análisis. Pero yo anda, esa análisis la que matemático, íbamos. esa, ajá, era esa. Ah, y es que algunos me dicen, no, es que no lo vimos, y otros me dicen que sí lo vieron, entonces parto de allí. Ah, mire, qué bueno Sí, que ya lo vieron, así les era cuesta nuevo. menos trabajo. Ajá. Ah, qué bueno que ya, ahora sí que qué bueno que ya lo han visto antes, así no les cuesta tanto trabajo entenderlo. ¿Sí vamos bien, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, Ok. maestra. Sí, maestra. ¿Puedo desplazar el pizarrón hacia arriba? Sí, Sí, profesora. Sí. Ok. ¿Qué nos dice el inciso D, muchachos? Igual nos dice, ahora, ¿quién tiene la ventaja la ventaja relativa en la producción del bien Y? Y vamos a hacer exactamente lo mismo, el costo de oportunidad de producir el bien Y en el país A. Estoy respetando los mismos colores que teníamos acá arriba y voy a calcular el costo de oportunidad de producir Y en el país B. Ahora mi fórmula va a cambiar. Ahora vamos a tener el bien X entre el bien Y. Y si yo hago mi cálculo, muchachos, va a ser 500 entre 1000. Y esto nos da 0.5. ¿Es correcto, muchachos?
Sí, profesora. ¿Sí? Es decir, muchachos, que una unidad de Y equivale a 0.05, perdón, 0.5 unidades de X. Voy a hacer lo mismo con Y. Y en X entre bien Y. Es más, aquí me faltó poner la Y. Y en este caso vamos a tener que son 950 entre 1700. ¿Cuánto nos da, muchachos? 0.5588. 55,88. Aunque sea por muy poquito, muchachos, ¿qué costo es mayor? ¿0.5 o 0.55? 0.55. 0.55. 0.55. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Que en este caso el país A tiene la ventaja relativa en la producción del bien Y. De esa manera, muchachos, un país que no tenía ninguna ventaja absoluta, que no era eficiente por sí mismo produciendo los bienes, en materia de costos relativos, muchachos, hace que pueda ser partícipe del comercio internacional. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ventaja del modelo de la ventaja relativa, muchachos, que aquellos países que no tenían ventajas absolutas podían participar por medio de los costos. Esa es la ventaja de este modelo, muchachos, y es a partir de ahí donde se empiezan a desarrollar los modelos del comercio internacional. Nada más ponemos la interpretación para poner la respuesta. En este caso, el país A tiene la ventaja relativa Y. Punto. Aquí está nuestra interpretación. Voy a encerrar o voy a marcar, muchachos, marca textos. La respuesta correcta, aquí tendríamos esta con todo esto. Ahí disculpan las rayas chuecas. Y en este caso sería este. Ahí están mis respuestas marcadas ya. Ajá. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, Miss. ¿No? ¿Todo bien? Ok. ¿Qué nos dice el inciso E, muchachos? Dice que el país A decide incrementar la producción de X en 100 unidades. ¿A cuántas unidades va a renunciar? Entonces nos dice A, inciso E, nos dice, el país A decide incrementar, quiere incrementar en 100 unidades X. ¿A cuánto equivale de Y? Entonces vamos a buscar nuestro costo de oportunidad. Una de X en el país A equivale a 2 de Y. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Por lo tanto, 100 unidades de X equivale a 200 unidades de Y. ¿De dónde lo saqué, muchachos? De hacer una regla de 3. 100 por 2 nos da 200. De esa manera sacamos esta equivalencia. ¿Estamos de acuerdo? Que vamos a tener ahora que el país A va a producir de X 600 unidades. Acuérdense que son los 500 más los 100. Y del bien Y va a producir 1000 menos 200. Es decir, va a producir 800 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Estos van a ser nuestros nuevos niveles de producción.
¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Ya nada más terminamos el inciso D. Si alguien necesita copiar, me dice, Mir, regrésese. En el inciso D igual nos dice, el país B decide incrementar su producción en 100 unidades. Teníamos que el costo de oportunidad es de 1 punto, perdón, ¿a cuántas unidades de Y equivale? Nosotros sabemos que para el país B, el costo de oportunidad de producir una unidad de X equivale a 1.78 de Y. Si vamos a incrementar en 100, aplicamos una regla de 3 y esto nos va a dar igual que 100 de X equivale a 178 de Y. Por lo tanto, muchachos, mis nuevos niveles de producción, ¿cómo van a ser? País B va a ser igual a Y. Teníamos que producir 950 más 178 nos dan 1228. ¿O cuánto nos da, muchachos? 1128. 1128. Ahí está, gracias. ¿Qué va a pasar con el bien X? Del bien X, perdón, del bien Y. Estoy cambiando los datos. Este es al revés, este es Y y X, perdón. Este es X, este es Y. Y de Y yo tenía 1700. ¿A cuántas voy a tener que renunciar, muchachos? Es más, lo estoy haciendo al revés, perdón. No sé ni qué estoy haciendo, ya estoy cambiando los datos. Una disculpa, muchachos. Aquí teníamos que X aumentaba su producción. Perdón, 950 más 100 nos va a dar 1050. ¿Estamos de acuerdo? Y de Y, muchachos, ahora sí, le voy a restar. A 1700 le resto 178. ¿Cuánto nos queda, muchachos? 1522. 1522. Entonces, por último, muchachos, ya nada más era vaciar la información en una nueva tabla. Nuestro inciso G nos decía, bueno, ¿cuáles son los nuevos niveles? Vamos a tener el bien X, el bien Y, el país A y el país B. De manera, muchachos, que nos quedaba que ahora el país A iba a producir 600 unidades. Voy a poner con los colores que veníamos trabajando, con azul. Va a producir ahora 600 unidades del bien X y 800 del bien Y. Mientras que el país B, muchachos, va a producir 1050 unidades de X y 1522 unidades de Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Hasta aquí, ¿alguien, muchachos, alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Todo bien. No, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Ok, ustedes me dicen, ¿puedo cambiar el pizarrón o me espero tantito? No, ya. ¿Ya? Ok. Este modelo, muchachos, se siguió utilizando, pero les hacía hincapié la clase pasada, en las otras 3 primeras clases, yo les hacía hincapié que este es un modelo, muchachos, que surge en 1776. Estamos 76, 1800. Estamos hablando de los albores de la Revolución Industrial, todavía no pasaban ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, muchachos. Es decir, había una economía, entre comillas, en auge, ¿no? Y todavía no se desarrollaban tanto los patrones de comercio internacional como hoy los tenemos. Entonces el modelo de comercio internacional empieza a volverse cada vez más complejo, comienza a estudiarse cada vez más. Y dicen, ok, ¿cómo vamos a incorporar la tecnología? ¿Están de acuerdo que en 1776
¿cómo estaba la revolución industrial? Iniciando, estancada, estaba todo lo que daba, ¿cómo estaba? Es más, ¿cuándo se da la revolución industrial? Hay un Wikipedia, eso tienen el celular y la computadora a la mano. A ver, ¿cuándo se da la revolución industrial? En 1800. Dice, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, profesora, no me acuerdo. A ver, déjeme lo busco. Pero es en 1800 y algo. Ajá. Dice que Fue fecha de de inicio. 1700. Ay, Ajá. A ver, uno primero, a ver. Ajá. ¿Quién va primero, el niño o la niña? Ella. Ajá. A ver, va, hija. ok, gracias. En 1760 como inicio y finaliza en 1840. En 1840. Y luego viene otra revolución industrial de 1850 a 1914, ¿o no? Y luego tenemos otra tercera revolución industrial y así nos vamos con las revoluciones industriales. ¿A qué voy con esto, muchachos? Los primeros modelos de comercio internacional no tenían claro, muchachos, sabían que había que incorporar la tecnología, pero no sabían cómo incorporarla. Y la única manera de incorporar la tecnología al análisis del comercio era precisamente con estos modelos. Si yo soy más eficiente produciendo un bien, yo lo tengo que producir. Si tú eres menos eficiente, entonces déjamelo a mí y tú haz lo que puedas. ¿Estamos de acuerdo? Ya vimos que ningún país es autosuficiente, entonces nos metemos al juego del comercio, de las ventajas relativas y volvemos a aplicar. Mientras me salga más barato a mí, yo lo produzco, aquellos bienes en lo que a ti te resulte más barato, entonces esos produces. Y es aquí, muchachos, donde empieza a marcarse ese sesgo tecnológico entre los países, vamos a llamarlos, como en aquel entonces, los países industrializados y los países no industrializados. Los países industrializados, quienes eran Estados Unidos, era Inglaterra, era Francia, era Alemania. Que éramos Latinoamérica, los países como España, Portugal, Irlanda, África, Polonia y toda la Unión Soviética, Rusia, es más, muchachos, éramos países que proveían de materias primas. ¿Estamos de acuerdo? En ese afán de incorporar la tecnología al comercio internacional, muchachos, y explicar los nuevos patrones de comercio, surge el modelo HO. Ahorita se los pongo con texto porque mi letra es muy fea. Vamos a tener entonces, muchachos, el modelo, igual sigue siendo un modelo clásico, muchachos, el modelo Heckscher. Como es un poquito difícil de pronunciar, es el modelo HO para los cuates. Así se conoce en economía, el modelo Heckscher-Ohlin. De paréntesis, modelo HO. ¿Y qué vamos a tener con este modelo HO, muchachos? Que empieza a considerar la dotación de los recursos productivos que tiene cada país. Vamos a hablar, muchachos, de que en México, ¿por qué se producen muchos productos manufacturados? ¿Por qué en México se produce mucha manufactura, mucha maquila? Porque tenemos mucha o poquita mano de obra. Porque es mucha mano de obra. Y aparte Porque es barata, mucha ¿no? mano de obra. Es muy barata, exactamente. Exacto. Ahí está nuestra mano. Ahora sí que esta es otra manera de explicar, muchachos, el por qué México se ha enfocado en aquellos productos con un alto contenido en mano de obra poco especializada, extremadamente barata. Ojo, paga trabajos bien matados y bien mal pagados, pero trabajo es trabajo, ¿no? Porque en México hay mucha mano de obra y creo que es una característica generalizada, muchachos, de América Latina. Hay un libro, muchachos, ahora sí que que es interesante leerlo, es un poquito pesado, ya es un libro viejo y se llama Historia Económica de América Latina desde la colonia hasta nuestros días. El autor se llama Tomás Bulmer.
y es del Fondo de Cultura Económica, y es un libro viejo, muchachos, llega hasta 1900, no es cierto, llega a los 2000, pero muy principios de los 2000, y este libro de historia económica, muchachos, habla al principio precisamente del comercio internacional y de cómo los países europeos estaban preocupados porque los países latinoamericanos y las colonias en general obtuviéramos nuestra independencia. ¿Ustedes por qué creen que estaban preocupados? ¿Por qué creen que a Estados Unidos era una colonia? ¿Por qué creen que a España, a Francia, sobre todo a Inglaterra, le daba miedo, muchachos, que los países sus colonias obtuvieran la independencia? En términos de comercio. Pues no sé, porque siento que ya no iban a tener tanto control, ¿no? Más allá del control, hijo, ¿usted por qué cree en términos económicos? Más frío. Pues perdería no poder, sino economía, ¿no? Economía. ¿Qué tenemos en América Latina, muchachos? ¿Por qué los países europeos querían estar en América Latina? ¿Por qué tenían ese afán? ¿Qué obtenían de nosotros? ¿Qué sacaban de México? ¿Petróleo? Ja, Ah, petróleo, ¿qué más? pues supongo que todo Metales, lo de metales, ajá, plata también. Los Metal, minerales. los minerales, ¿qué otra cosa? ¿Nada más producimos eso? ¿O qué más No, sacaban? igual mucha fruta o cosas así, ¿no? Exacto, materias primas, muchachos. Materias Eso es primas, ajá. en general, materias primas. Eso es importante porque les decía de este libro porque parte de la historia económica de América Latina, muchachos, se explica por los patrones de comercio. Y decían, Europa, en este autor señala, dice, Europa en su momento estuvo preocupada porque América Latina sus colonias en Latinoamérica lograran su independencia. ¿Por qué? Porque decían, nosotros tenemos la tecnología, fíjense en qué papel ponían a la tecnología, sí nosotros tenemos la máquina de vapor, sí nosotros estamos haciendo innovaciones tecnológicas, pero nuestras máquinas, esas innovaciones tecnológicas que estamos haciendo, no sirven de nada si nosotros no tenemos las materias primas. Ajá. O sea, nosotros podemos producir telas, pero resulta que el algodón lo traemos de Estados Unidos. Vamos a hablar de Inglaterra con respecto a las 13 colonias, ¿no? Ellos tienen los plantíos algodoneros, ¿no? No podemos hacer nosotros no tenemos especias porque nuestro suelo no es fértil. Aquí no se da como quiera la pimienta, el té. ¿Sí me explico, muchachos? Eran muchas restricciones. Entonces Europa decía, no, en el momento que nuestras colonias logren la independencia, ellos van a despegar y se van a volver ellos el primer mundo, ellos van a ser las economías dominantes y nosotros nos van a dejar atrasados porque somos los que poseemos solamente tecnología. Ahora ya ven, muchachos, que poseer materias primas no basta para ser una economía rica. Y lo podemos ver, América Latina, muchachos, somos una región con muchos recursos naturales, pero poca especialización tecnológica. Es ahí, muchachos, cuando nos damos cuenta, en un aspecto historiográfico, que el avance tecnológico, muchachos, a pesar de que no se tengan los recursos naturales necesarios, pueden ser un sustituto de estos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso, muchachos, eso es lo que va estudiando este modelo HO, así tal cual, con base en los recursos. Este modelo, así tal cual vamos a poner, este modelo considera que la dotación de recursos determina la ventaja comparativa. ¿A qué se refiere? Los países industrializados van a ser bienes enfocados en la tecnología y los países que no tenemos tecnología nos vamos a dedicar a hacer cosas muy apegadas a las materias primas, a usar mucha mano de obra. ¿Sí me explico, muchachos?
Sí, maestra, sí ¿Sí se queda escucha. claro? Sí. ¿Sí? Sí, profesora. Entonces Sí, maestra. la teoría del modelo HO sostiene que los determinantes de la ventaja relativa o comparativa dependen de la dotación de capital y de trabajo. Punto. De manera que una nación, así tal cual, exportará aquellos productos en los cuales se utiliza un factor. Exportará, coma, aquellos productos en los que se utilice relativamente una cantidad de un factor. Entonces, muchachos, ¿qué va a tener? Bueno, importará aquellos productos en los cuales utilice poco un factor. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Estados Unidos, los países industrializados van a exportar tecnología, los países poco industrializados vamos a exportar más mano de obra. Aquí, muchachos, va a salir la siguiente relación. ¿Cómo vamos a determinar qué bienes vamos a producir o qué bienes vamos a exportar y cuáles vamos a importar? Se va a basar la decisión, ahora sí que, se toma con base en la ratio capital sobre trabajo. Aquí que vamos a tener la interpretación de esta ratio, muchachos, va a ser la siguiente. Esto es máquinas o capital por hombre. ¿Cuántas máquinas se utilizan por hombre? ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser mi interpretación. Si aquí me saliera 0.5 significa que por cada hombre, muchachos, hay media máquina. Ya lo habíamos comentado en las clases pasadas. No es que haya media máquina por cada trabajador, sino que en promedio, muchachos, por cada cierto número de trabajadores, en este caso por cada trabajador, este trabajador solamente puede hacer uso tal cual de media máquina. ¿Sí queda claro? ¿Sí va quedando claro el tema, muchachos? Sí, maestra. Conste. Ustedes me dicen cuando pueda cambiar el pizarrón. Deme un segundo, que estoy copiando. Claro, sí, Gracias. no, claro que sí, muchachos. Antes de que se me olvide, acuérdense, muchachos, que el lunes no hay clases, entonces, pues no sé de qué les sirve el puente, pero no tienen clases el lunes. Pueden ver con calma el Super Bowl. Y no nos vamos a tener que sentar a la mesa o al escritorio durante... Exacto, ahora no se van a tener que sentar a ver la computadora, a ver la clase, pueden ver otra cosa. A ver, niños que les gusta el Super Bowl, que yo no lo pienso ver porque sacaron a mi equipo. ¿Quién creen que gane? Para armar la quiniela, por lo menos. Yo creo que va a ganar Kansas. ¿Sí cree que gane Kansas? Yo No ya sé. sé.
Yo sentía, hija, que mi Green Bay sí lo iba a hacer y que me dan, Yo que la también Cruz le voy a Azulean. Green Bay, Miss. Usted sabe, ya tiene 10, ya está exenta, ya pasó. Que no salen con su Cruz Azuleada al final. Sí, Pero siempre hacen lo mismo. ya sé lo que sienten los del Cruz Azul. Sí, estábamos cerquita, maestra, cerquita. Cerquita, casi. Ay, es que ya no sé, hija, ya empiezo a dudar. ¿Quién sabe cómo vaya a estar este supertazón? Pero Sí, bueno, quién sabe. lo pueden ver con calmita sin estar pensando, mañana me tengo que parar temprano a clase. Bueno, ¿ya terminaron de copiar, muchachos? Profesora, Profesora, Díganme, hija. ay, bueno, solamente le iba a hacer una pequeña observación dentro de Dígame. la pizarra. Decisión va, bueno, la C va al principio y la S va al final, ¿Dónde hice eso? en las letras azules. Ay, Dios. ¿Ya ven? Por andar platicando. Gracias, hija. Qué bueno que me dice. Qué pena. Hay que corregir esas faltas de ortografía. Sí, no se ¿Ya ven? preocupe, Por andar profesora. de chismosa. Gracias, Chaparrita. ay, profesora, yo nada más Ahí tenía está. duda. ¿Es con base en la qué, perdón? ¿Mandé? Justo en esa oración, ¿es con base en la qué? El arratio, capital, trabajo. Ah, ok. Gracias. Aquí ya, ojo, aquí va a cambiar la interpretación de esta división, muchachos. Si se acuerdan, nosotros teníamos el bien que se desea, el bien que no se desea entre el bien que se desea. Esta interpretación cambia. En este caso, ¿qué vamos a tener? Lo que les decía, máquinas por hombre. Ajá, esa va a ser la interpretación de nuestra razón capital trabajo. ¿Qué va a pasar con esta ratio, muchachos? Que a partir de esta ratio se va a empezar a decir qué países, tal cual, qué países deben de exportar tecnología, si lo queremos ver así, bienes intensivos en capital, y qué países van a empezar a exportar bienes intensivos en mano de obra. Ojo, estos patrones de comercio, y vuelvo a hacer énfasis, muchachos, no es que un modelo se aplique al 100% a un país y en el mismo país, muchachos, se puede aplicar un modelo de ventaja absoluta y en otros bienes vamos a tener ventajas relativas y en otros bienes vamos a tener este modelo de HO y luego vamos a tener lo que es la paradoja y en otros vamos a tener desarrollo de clústeres. Eso es lo rico, muchachos, y lo interesante, esa es la abundancia del comercio internacional, que no tenemos un solo patrón de comercio, sino que hay múltiples patrones de comercio que nos ayudan a estudiarlo. No podemos generalizar el patrón de comercio de América Latina al patrón de comercio de Europa. No podemos hablar entre México y vamos a ponerlo así y el cono sur. Es más, ¿tienen semejanzas nuestro patrón de comercio con el de Argentina, muchachos? A pesar de que pertenecemos a una misma zona geográfica, si lo queremos ver así. No, pues no. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Nada, así tal cual, sin nada que ver. Entonces, muchachos, eso sí quiero que les quede claro. Cuando nosotros hablamos de comercio internacional, no podemos decir, yo voy a estudiar esta región solamente con ventaja absoluta. No. O este bien. Tiene que tener ahora sí que ese amplio criterio, muchachos, de decir, este modelo o esto aplica más para esta región, para este producto, pero para esta región es otro modelo completamente diferente. Con base en esto, muchachos, ¿qué tenemos? Este modelo lo que hacía, es un ejemplo que tienen los libros, pone a Estados Unidos y a China. ¿Ah? Dice, vamos a poner Estados Unidos, déjenme poner ejemplo, y lo que hace este ejercicio lo dice, vamos a considerar a Estados Unidos y vamos a poner a China. ¿Qué bienes se van a producir? China va a producir, se van a producir, ambos países van a producir portaaviones, y textiles.
¿Qué va a pasar con los portaaviones? Que los portaaviones requieren capital y que los textiles requieren mano de obra. Vamos a pensar que todavía cosemos con máquinas manuales, muchachos, si lo quieren ver así, con hilo y aguja o con lanzaderas, qué sé yo, o con telares. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pensando que se producen estos dos bienes, que los portaaviones requieren más tecnología que las máquinas textiles, muchachos, ponemos esto. Estados Unidos va a tener 100 máquinas y va a tener 200 trabajadores, 200 obreros. ¿Qué va a pasar con China? China solamente va a tener 20 máquinas y va a tener 1000 trabajadores. Esos son mis datos. Si yo calculo, muchachos, para cada país su ratio o su razón capital-trabajo, en el caso de Estados Unidos, la razón capital-trabajo nos da 100 sobre 200. Y esto nos va a dar una razón de 0.5. ¿Qué significa este 0.5? Que por cada, así tal cual, por cada 0.5 máquinas, coma, hay un trabajador. Si tomo esta razón, muchachos, en el caso de China, igual, la misma razón, capital, trabajo, vamos a tener 20 máquinas entre 1000 trabajadores. Una observación, muchachos, como todo esto es un modelo y estamos suponiendo que con las mismas máquinas yo puedo hacer tanto portaaviones como máquinas de coser. Sabemos, o tela, ¿no? Sabemos que son maquinaria, trabajo especializado completamente distinto, pero estos son los supuestos que nos ayudan a simplificar el modelo. En este caso, si nosotros dividimos 20 entre 1000, nos va a dar 0.02. Estamos de acuerdo, perdón. 0.2. Igual la interpretación es por cada 0.02 máquinas. Maestra, disculpe que la interrumpa. Dígame, hija. Adair Hernández Ocaña nos mandó un mensaje al grupo de WhatsApp diciendo que si le podíamos avisar que se le fue el internet. Ah, ok. A ver, déjenme lo anoto de una vez, hija, porque si no. Adair no va, ya no regresa, ¿verdad? Yo creo que no. Dice que tiene problemas que su internet que se le fue. Adair, ¿qué me dijo? Hernández Ocaña. Gracias, hija. Sí, maestra. Ya está, ya lo anotamos. Ahorita le pongo su asistencia. Entonces, retomando, gracias, muchachos. Por cada 0.02 máquinas, muchachos, hay un trabajador. Ajá. Entonces, ¿quién es más, si tomamos esta comparación, muchachos, quién es más intensivo usando capital? ¿Estados Unidos o China? ¿Quién es más que, perdón? Es que no, esta vez traje un poquito escribiendo. No se preocupe, hija. La pregunta es, si yo comparo a China y a Estados Unidos, ¿en dónde hay más máquinas? ¿En Estados Unidos o en China? ¿En Estados Unidos? En China. ¿En China? A ver, fíjese, te estoy diciendo que ni siquiera por media máquina, por 0.02, es decir, como en fracción, 0.02 en fracción nos da como un 50avo. Es decir, que agarras una máquina, la divides en 50 pedacitos y un 50avo le toca a un trabajador, mientras que en Estados Unidos, si lo ponemos así en fracciones, esto sería un 50avo
y aquí tendríamos un medio. ¿Quién es más grande, un medio o un cincuentavo? Un medio. Un medio. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Me está diciendo, en Estados Unidos, a pesar de que hay hay 2 personas, si lo quieren ver así, 2 trabajadores por una máquina, en China hay 50 trabajadores por una máquina, muchachos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿En dónde hay más capital? ¿En Estados Unidos o en China? En Estados Unidos. En Estados Unidos, de manera relativa, podemos concluir lo siguiente. En Estados Unidos son relativamente intensivos en capital. Es más, lo voy a cambiar de color, perdón. Si se dan cuenta, les escribo con con los 5 colores que ahí tengo, muchachos, pero creo que es más didáctico que ustedes diferencien con los colores. Estados Unidos es relativamente abundante en capital. China es relativamente abundante en mano de obra. Con base en esto, muchachos, y considerando que los portaaviones llevan más capital y los textiles llevan de mano de obra, por lo tanto, Estados Unidos debe producir portaaviones China debe producir textiles. Y en parte, muchachos, este modelo que se conoce como el modelo HO hace que, ojo, en América Latina hasta mediados, no es cierto, sí, hasta mediados de los 2000, se estudiara lo que son los modelos de especialización productiva. ¿Qué son los modelos de especialización productiva? Estos modelos lo que hacen es estudiar en qué se está enfocando una región a producir. Tenemos 2 modelos de especialización productiva. El modelo de especialización productiva intensivo en recursos naturales y el modelo de especialización productiva intensivo en maquila, en mano de obra. Y lo que veíamos, muchachos, es que, por decir, en México somos intensivos en lo que es todo lo que es manufactura. Teníamos que estar inventando máquinas o desarrollando hasta cierto punto cierto avance tecnológico, porque al ser la frontera sur de Estados Unidos, muchachos, pues teníamos que estar constantemente innovando nuestros procesos productivos para abastecer la demanda de exportaciones de Estados Unidos, mientras que los países, en específico Argentina, Chile, Brasil, estaban enfocados en un modelo basado en recursos naturales, en el cual no tenían tantos avances tecnológicos, era una tecnología más rígida, pero ellos se estaban basando en la eficiencia de la utilización de esos recursos naturales, tomando en cuenta, así tomando como base, estos modelos. Estos modelos de especialización productiva, muchachos, pues ya se han cambiado, por eso les decía, esta es una base que ayuda a estudiar a otros modelos. ¿Estamos de acuerdo? No sé si queda claro este ejercicio. Sí, sí queda claro. ¿Sí queda claro? Ahora, muchachos,
este modelo tiene un pequeño gran problema. ¿Y si yo les dijera que está todo mal? ¿Por qué está mal? Pues no mal, pero que tiene una gran contradicción. Pues sí suena lógico. ¿Sí? A ver, ¿cuál creen que sea la contradicción? Dicen, ¿por qué nos enseña cosas que no sirven, Miss? Y luego nos dice que está bien y luego nos dice que están mal. Okay. Por Ahorita, los valores que están hasta arriba donde dice recurso K los y L recursos, que no. dice, ¿no? Ahí no. No, ahí no está la contradicción. Ahorita la vamos a ver. Y van a Podría darse ser cuenta. porque, ay, Ajá, dígame, hija. Lo que quizá ustedes podría ser porque crean. uno depende de otro, ¿no? O sea, a lo mejor uno tiene más como lo que es la materia prima, mientras otro tiene lo que es todo lo de manufactura, Ajá. y pues uno depende de otro, entonces, Ok, no sé. más o menos, ahí va. Por ahí va, por ahí va. Ok. Este modelo, muchachos, ahorita les digo por qué tiene una gran contradicción y por qué, y a la vez no sirve. Este modelo, muchachos, lo que hace a nivel internacional es nivelar el precio de los factores. Si nosotros lo vemos así, muchachos, ¿en dónde va a ser muy barata la mano de obra? ¿En China o en Estados Unidos? En China. En este caso en China. En China. Ajá. ¿Y qué va a pasar con con las máquinas, muchachos? Ay, perdón. ¿Van a ser caras o baratas? ¿Cara? ¿Cómo dijo? Sí, van a ser caras. Ajá. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Va a ser caro o va a ser barato? Probablemente caro. ¿Y qué va a pasar con la tecnología? ¿Va a ser barata? Exacto. Ojo, muchachos, así está bien, no me están diciendo nada mal ni nada. Es correcto lo que me acaban de decir. Si yo comparo con estos valores que tengo aquí ahorita, pues resulta que en Estados Unidos la tecnología es relativamente barata, la mano de obra es relativamente cara. En China resulta que la mano de obra es muy barata, la maquinaria o la tecnología es cara. Al hacer esta nivelación, muchachos, resulta que aquel recurso que era relativamente barato se vuelve caro y aquel recurso que era caro se vuelve relativamente barato. ¿Por qué, muchachos? Porque si yo voy a ser China, vamos a ponerlo así, si yo soy China y yo necesito mucha mano de obra, ¿qué van a empezar a hacer las empresas? Yo necesito producir mucha tela, necesito muchos trabajadores, eso ya quedó definido. ¿Qué tengo que hacer para que ustedes que son licenciados en negocios internacionales y en economía dejen sus carreras y se vengan a producir tela conmigo? Necesito que ustedes dejen de ser licenciados en negocios, licenciados en economía y que aprendan a manejar un telar. ¿Qué tengo que hacer para que hagan eso? Pues Ofrecer un tiene muy que buen ser salario. bien, un buen sueldo. Ajá. Exacto, les tengo que ofrecer un buen sueldo. ¿O a poco van a dejar sus carreras para que les pague 5 pesos? No, pues no. Dicen, no, Pues no. ojo, recuerden que los recursos, acuérdense de esto, es muy importante. Recuerden que los recursos son escasos, muchachos. La mano de obra, a pesar de que haya muchos trabajadores, muchachos, la mano de obra es escasa. O sea, me refiero a un trabajo especializado o para cierto sector. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso de China, muchachos? Si yo ya sé que soy bueno produciendo textiles y quiero producir muchos textiles, pues voy a tener que quitarle trabajadores a otro sector productivo. Ahorita estoy poniéndolos a ustedes de ejemplo y me dicen, no, pues nos tiene que ofrecer un buen salario para que nuestro, ahora sí que nosotros dejemos nuestras carreras para ponernos a coser. ¿Qué va a pasar
En Estados Unidos, muchachos, en Estados Unidos dices, bueno, el recurso que era relativamente caro, que era la maquinaria, y el que era relativamente barato era la mano de obra, pues ahora resulta que va a empezar a subir el precio de la maquinaria. Yo quiero producir más máquinas, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las máquinas, muchachos? Si nadie las quiere producir. ¿Qué va a pasar con el precio de las máquinas? Va a comenzar Van a a qué? aumentar, Va a caer. a Va a incrementar. comenzar a subir. ¿Y qué va a pasar con el sueldo de los trabajadores? Decíamos, no es que en Estados Unidos el sueldo iba a ser más o menos alto. ¿Qué va a pasar? Se van a empezar a nivelar, muchachos. Eso es lo que pasa. Ojo. Estos modelos, muchachos, suponen que no hay barreras al comercio internacional, que todo se rige bajo las leyes del libre mercado, que hasta los sueldos y los salarios, muchachos, de los trabajadores se rigen por medio de las leyes del mercado, de la oferta y de la demanda. Y en teoría eso debería de ser, muchachos, ojo, en teoría. Porque al manejarse con base en las leyes del mercado, muchachos, esto facilitaría una asignación eficiente de recursos, y al ser una asignación eficiente de recursos, obtendríamos la mayor ganancia posible. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita se los voy a poner con una pequeña gráfica. ¿Puedo cambiar ya el pizarrón, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso, muchachos? Lo que vamos a tener es que la intensidad, déjenme ponerlo con texto, avísenme cuando sean 7:30. Ya mero, son 7:22. Ya vamos a acabar este tema. La intensidad relativa tiende a nivelar el precio relativo de los factores. Punto y seguido. En el caso del recurso más económico, este se vuelve relativamente caro, y el recurso relativamente caro, se vuelve más barato hasta que haya una nivelación. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Retomando nuestro ejemplo, China requiere de más trabajo, por lo que tiende a aumentar el precio de este. Ya quedamos, porque yo necesito que ustedes se vengan a trabajar conmigo. Y si yo necesito que se vengan a trabajar conmigo, pues les tengo que ofrecer más salario, vamos a ponerlo así, le tengo que robar, muchachos, el trabajo a todos los demás sectores productivos para ponernos a hacer más textiles. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. En el caso de Estados Unidos, el precio del trabajo tiende a disminuir. ¿Y qué va a pasar con el de las máquinas? Tiende a subir. ¿Queremos máquinas o queremos trabajadores, muchachos? En el caso de Estados Unidos. Pero Estados Unidos quiere trabajadores. ¿Estados Unidos quiere trabajadores no. o quiere máquinas? Máquinas, perdón. Ajá, en el caso de Estados Unidos quiere máquinas. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos?
El recurso relativamente barato, pues eran las maquinarias, pero como todos quieren máquinas, pues va a empezar a subir el precio de las máquinas. ¿Qué va a pasar con el precio de los trabajadores? Entre comillas, va a empezar a bajar su salario. Eso es lo que está pasando con el juego del comercio internacional, muchachos. ¿Qué vamos a tener? Déjenme dibujarles la gráfica. Vamos a dibujar un plano cartesiano. En el eje de las X, muchachos, vamos a tener la cantidad relativa. ¿Cómo vamos a poner la cantidad relativa? La cantidad relativa la vamos a expresar de la siguiente manera. La cantidad de textiles TX son los textiles que produce China más la cantidad, la Q significa cantidad, muchachos, de textiles que produce Estados Unidos. Esa es la cantidad relativa. Entre la cantidad de portaaviones, ahora sí que voy a poner P aviones, que produce China, más la cantidad relativa de portaaviones que produce Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la manera en que se expresa la cantidad relativa. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Aquí voy a poner el precio de relativo. Aquí vamos a tener el precio relativo. Y el precio relativo va a ser los textiles, TX, textiles entre precio de los textiles. Voy a ponerlo bien. PTX entre el precio de los portaaviones. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esas van a ser mis expresiones. ¿Qué voy a tener, muchachos? Como ustedes lo veían en economía de la empresa, voy a tener una curva, en este caso la voy a hacer recta, voy a tener una curva con pendiente negativa que va a ser mi demanda relativa o mi demanda mundial, muchachos, de textiles. Esto es lo que se consume a nivel mundial. Dado cierto precio, nosotros vamos a consumir cierta cantidad de textiles. ¿Estamos de acuerdo? Esta va a ser mi demanda relativa mundial. ¿Qué va a pasar, muchachos? Aquí vamos a tener la oferta relativa de cada uno de los países. Vamos a tener a Estados Unidos y vamos a tener a China. Voy a poner a China, ¿de qué color lo habíamos puesto? ¿Rojo o azul? Vamos a cambiarlo. Ah, rojo. Déjenme cambiar de color mi demanda. Bueno, sí, ya la dejamos. Vamos a poner azul. Verde. Azul. Voy a tener la oferta relativa del extranjero. Vamos a pensar que el extranjero es China. Perdón, Estados Unidos. Oferta, OR. Aquí les voy a poner qué significa OR. Oferta relativa. DR. Demanda relativa. Nosotros vamos a hacer China, muchachos. Entonces aquí voy a tener la oferta relativa de textiles. Voy a poner oferta relativa de China. Aquí vamos a tener a Estados Unidos. ¿Qué está pasando, muchachos? Nosotros ofrecemos hasta acá de textiles. Por lo tanto, ¿cómo era nuestro salario? ¿Cómo iban a ser nuestros textiles? ¿Caros o baratos? Nosotros somos China, muchachos. Nosotros podemos producir muchos textiles. ¿Cómo van a ser? ¿Caros o baratos?
¿Baratos? Baratos. Y Estados Unidos no Baratos. produce textiles, ellos producen portaaviones. ¿Cómo van a ser el precio de sus textiles? ¿Caros o baratos? Este es Estados Unidos. Caros. Caros. Esto es lo que pasaba, muchachos. Esta era nuestra situación, de cada uno de los países. El punto 3, así le voy a poner, punto 3 y punto 1, muchachos, es nuestra situación sin comercio internacional. ¿Estamos de acuerdo? Como Estados Unidos está dedicado a producir portaaviones y no produce telas, pues obvio, tiene poquita tela, el precio de la tela tiende a ser alto. En el caso de China, muchachos, estamos hablando de los textiles, pues nosotros producimos muchos textiles, por lo tanto nuestro precio es barato. ¿Qué pasa cuando nos abrimos al comercio internacional, muchachos? ¿A poco las empresas nacionales dejan de producir cuando entra la competencia, cuando llega el comercio internacional? No. No, comienzan a competir. ¿Qué va a pasar con el precio de nuestros textiles? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos cuando ve llegar el precio de los textiles chinos? ¿Deja el precio alto o comienza a bajarlo? Comienza a bajarlo. Comienza a bajarlo. ¿Y qué pasa con China, muchachos? Como ve que es muy barato su producto y que todo el mundo lo quiere consumir, ¿qué pasa con el precio de China, muchachos, de sus textiles? ¿Sigue siendo muy barato o comienza a subir? Comienza a subir, ¿no? Comienza a subir. Pues sube por la demanda, ¿no? Exacto, sube por la demanda. ¿Qué pasa en el comercio internacional, muchachos? Que como ambos países, uno tiene que bajar el precio porque pues, el otro país es mucho más barato. Y el otro, como todo mundo quiere comprar bueno, bonito y barato, pues su precio comienza a subir porque hay un exceso de demanda. Este movimiento, muchachos, que nosotros no lo vemos tal cual, sino este desplazamiento que se da en nuestro sector, muchachos, vamos a suponer que nos da un punto 2 en el cual, muchachos, acabamos obteniendo un nuevo equilibrio. ¿Qué pasó con el precio del trabajo en China? Pues era relativamente barato. Como yo sé que todos quieren textiles, pues comienzan a subir los salarios. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Nadie quiere trabajo, comienzan a bajar los salarios. Esto, muchachos, es una de las ventajas del comercio internacional y a la vez es una de las críticas que se le hacen. Muchos dicen que el comercio internacional mejora las condiciones de trabajo para unos sectores y para otros sectores las empeora. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo de qué lado de la balanza estemos. Aquí, muchachos, y esto es importante tenerlo en claro. Aquí nosotros no es de que seamos buenos o que seamos malos, o sea, nosotros no emitimos un juicio moral, eso quiero que les quede claro, sino que aquí hablamos de que quién sale beneficiado y qué sector sale perjudicado. No estamos hablando de buenos o malos, sino de optimizar nuestros recursos. Me conviene más comprar textiles chinos. ¿Estoy perjudicando a mi industria nacional? Probablemente, muchachos, pero si la industria nacional quiere ser competitiva, pues tiene que mejorar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos permite hacer el comercio internacional, expandir y ver en qué sectores probablemente ya no deberíamos de permanecer. Se los voy a poner así en el caso de los textiles, muchachos. México muchos años fue una de las economías textileras más importantes a nivel no solamente Latinoamérica, sino a nivel internacional. Cuando se viene la crisis de 1982, muchachos, y comienzan estos procesos de apertura económica, México desapareció como industria textilera. Muchachos, México es una industria, es un país importante en términos de industria metalúrgica, en cuestiones del acero y todas esas cosas. ¿Ustedes qué creen? Pues todo el norte, ¿no? Todo el norte, pero así como país, aquí sí que digamos, México es una economía minera, ¿no? Bueno, y si yo les dijera que antes México era uno de los 10 principales exportadores de aceros, ¿me la creen? Sí, todo era en Zacatecas. Todo era en Zacatecas. ¿Qué pasó, muchachos? El mentado Altos Hornos de México, muchachos, era una de las principales empresas internacionales, así tal cual, a nivel internacional, Altos Hornos de México, pues llevaba la batuta en materia de extracción de acero. Hoy, Altos Hornos de México es
una empresa chiquititita, ajá, de Grupo Alfa que se dedica a la extracción de acero. Cuando China, muchachos, ni siquiera figuraba en el mapa o en cuestión de metales, hoy China es una de las principales economías productoras de acero. Es entonces aquí, muchachos, donde empezamos a ver cómo los patrones de comercio también se modifican. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, ¿dudas o preguntas del modelo HO, muchachos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Está todo bien. ¿Todo bien? Ok. No, profesora, todo bien. Vamos a dejarle hasta aquí y nada más les tengo una pequeña tareita. Ajá, no la tienen que escribir, no nada, ahí hacen un Wikipediazo si quieren. Nada más, investíguenme por favor para la próxima clase para comenzar. Ahí lean lo que encuentren. Nada más, bueno, Wikipedia no, ni El Rincón del Vago, ni Buenas Tareas, ni monografías.com, pero nada más investigar qué es. Ay, maestra, ya me dejó sin fuentes. No, ¿por qué? No, no es cierto, no es cierto. No me hagan eso, porque juegan con mis sentimientos. ¿Qué es la paradoja de Leontief? Ajá. Lo pueden... ¿Le subí los libros o no le subí los libros? Nada más sáquenme de una duda. En la semana. ¿Sí, verdad? Sí. Ah, lo pueden buscar en el libro de Carvalho o lo pueden buscar en el libro de Krugman, muchachos. Así busquen paradoja de Leontief. Pueden buscar en cualquier otro libro de economía internacional o como dicen, ahí lo googlean. Ajá. Nada más es investigar, léanlo en qué consisten. No me tienen que escribir nada, nada más váyanlo leyendo. ¿Sale? Hagan bonitos sus 2 primeros productos para que yo creo que la semana que entra ya los vamos a subir. Ajá, yo les aviso con tiempo, les digo, ¿saben qué, muchachos? Para la semana que viene, tal día, los tienen que subir. Estamos de acuerdo, pero para que ya los vayan preparando de manera ordenada. ¿Sí? Nada más les paso lista y ya los dejo ir a descansar. ¿Puedo quitar el pizarrón? ¿A alguien le faltó copiar algo? No, maestra, todo bien. No, maestra, ¿Todo bien? todo bien. Entonces, Maestra, mande, chaparrita. avisaron ahorita, acaban de avisar en el grupo 2 compañeros que igual se le fueron del internet. A ver, dígame, ¿quién es, hija? Hilario Díaz Guillermo Ajá. y Hernández Ravelo Jordi. Sí, es que está el aire. Maestra, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. No sé si alguien me pueda meter, por favor. Chicos, ¿le pueden pasar el enlace a su compañero Alan, por favor? Es que apenas lo hicieron la semana pasada. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp, hijo, pero sus compañeros se organizaron y armaron el grupo de WhatsApp. Ah, ok. Oigan, sí, pero niños, no sé si alguien le puede pasar el enlace por el chat a su compañero. ¿Sí me hacen favor? Sí. Les paso lista ya rápido para que ya se vayan a descansar. Ahí voy. ¿Sí le pasaron el enlace, hijo? Se lo mandaba yo, pero no sé compartir ligas. A ver, copie. O alguien que me pase el número para que se lo pase a su compañero. Pero según yo está el link en los mensajes de Blackboard, profesora. Es que su compañero no tenía, ok. apenas lo Ahorita lo inscribieron. checo. Entonces sí, a él me van no le a- aparece. O A él no, les paso mi número y me pueden agregar. ¿sí lo pueden agregar, muchachos? Alguien que lo agregue con Sí. uno. Sí, Nada ahí más pásenle que el administrador, bueno, ahorita le mando mensaje al administrador que se te puede agregar. Ajá, ahí pásenle el número a su compañero. Muchas gracias, niños. A ver, Alfaro, Presente. ya está. Altamirano, Presente, Miss. gracias, Chaparrita. Anselmo, Presente. gracias, hijo. Barrera, Presente, profesora. gracias, Ale. Bernal Montero,
Presente. Garduño García. Presente. Gracias, Chaparrito. González Moreno. Yo sabía que estaba Vianey. Alan, bueno, apenas acaba de entrar. Guerrero Gómez. Presente, Miss. Gracias, Kevin. Hernández Ocaña. Ah, es el que me avisaron que se le fue el internet, ya está. Ravelo también se le fue. E Hilarios Díaz también se le fue el internet. Profesora, perdón, soy González Moreno. No podía prender mi micro. No, no te preocupes, Vianey, ya te puse tu asistencia porque sí te vi al principio que estábamos hablando, por eso te puse ya tu asistencia, hija, no te preocupes. Súper, mil gracias. No, ¿de qué, Chaparrita? Márquez Durán Mariana. Presente, estaba. profesora. Gracias, Chaparrita. Martínez Campero Uriel. Presente, maestra. Gracias, hijo. Ontiveros Ortega Ilsa. Presente, Miss. Gracias, hija. Villarreal Zavala Ángeles Sofía. Presente. Zavala Ponce Rosalía. Profesora, anunció en el grupo que no podía ingresar. Que no podía ingresar. Bueno, No o sea, le- sí estuvo en la clase, pero creo que se le fue también el internet. Te aviso en el grupo. Ah, ok. Muchas gracias, hija. Y Zúñiga Castro Etna. Yo presente, maestra. Ya está, Chaparrita. Entonces, ya quedó, muchachos, nada más agréguenme a su compañero al grupo y ya quedó. Oigan, ahora sí, pregunta técnica fuera de la clase. Estoy ya mandándole mensaje a la administradora y ya las está agregando. Ah, ok. Una pregunta, muchachos. Si yo le paso mi número a la administradora, ¿a fuerzas ustedes tienen mi número telefónico o se puede poner como oculto o algo? No, ¿verdad? Por favor, niños. Pues no se puede poner oculto a mí, pero si quiere, pues yo nomás tengo su número y ya cualquier cosa pues yo ya no les puedo contestar. Alguien está votando por el PRI. Sí, yo creo que le va, a ver, ustedes me dicen, bueno, luego lo vemos. Ya, Miss, perdón, que si quiere nada más me pasa su número a mí, que yo soy la administradora del grupo, y ya cualquier cosa que el grupo quiera contactarse con usted, pues ya yo me comunico con usted a partir de ellos. Bueno, vamos a hacer una cosa, muchachos. Ahora sí que se los comento. Ya bajé la aplicación de esta cosa a mi celular. Entonces ven que hay una opción de chat. Entonces ya me pueden contactar por el chat también de aquí, por si así como que digan, sí, no le quiero mandar correo, no le quiero mandar esto, me pueden contactar por el chat de Teams. Para más rápido. ¿Sale? Se los comento para que lo tengan también en cuenta. Aunque no aparezca como disponible, o sea, ustedes me pueden escribir por Teams. ¿Sí? Y bueno. Sí, maestra, está bien. Sí, profesora, gracias. No, ¿de qué? Entonces ya sería todo por hoy, muchachos. Los únicos días que sí no contesto son los domingos. Hasta los sábados contesto. Entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. Descansen, que tengan un bonito fin de semana. Recuerden, el lunes no tienen clases. ¿Sale? Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chicos. profesora, igualmente. Hasta luego. Bye. No me salgan a la calle, los quiero encerrados en sus casas. Sí, maestra, gracias. Hasta luego. Hasta luego.